Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía y vamos a hablar de lo que conllevan los más de 34 días de paro médico. Ustedes saben que el principal epicentro evidentemente es la sede de gobierno y estas son imágenes de lo que se suscitaba este fin de semana. Se habló de una marcha navideña, una movilización médica navideña que evidentemente se ha desplegado por diferentes partes de La Paz. Los médicos ya llevan varios días protestando y durante esta jornada, atención, van a tener bloqueos en diferentes partes de la sede de gobierno. Estamos hablando que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y por ende le pedimos tome sus previsiones, por favor, van a estar cada uno de los galenos ocupando varias arterias de La Paz. No solamente se van a movilizar con las marchas, sino que ahora van a implementar bloqueos. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se tienen? Renuncias que se han dado, por ejemplo, en Cochabamba, en el Hospital Viedma, de las principales directivas. Por otro lado, tenemos también algunos de los otros médicos que continúan en huelga de hambre. Y nosotros en esta oportunidad queremos saludar a Santa Cruz de la Sierra. Estamos ya en un contacto directo con el oriente boliviano. Les saludo a Nicole y Edmundo, quienes se encuentran ya con nuestro invitado, el viceministro de Salud, don Álvaro Terrazas, para hablar del tema en cuestión. Compañeros, con ustedes. Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Lo escuchamos desde la ciudad de La Paz. Buen día. Compañeros, la situación, lo decíamos, se va complicando a cada día que pasa y ustedes se encuentran con la autoridad correspondiente de esta cartera de Estado. Exactamente, nosotros nos encontramos en este momento con el viceministro de Salud, Álvaro Terraza, para aclararnos algunas dudas porque ya son 34 días de paro médico, paro movilizado y no se ha llegado a ningún diálogo todavía. La invitación, pero está abierta todavía. Sí, muy buenos días Héctor, allá en La Paz, muy buenos días aquí en Santa Cruz, a toda la audiencia. Y efectivamente estamos ya día 34 de paro, donde lastimosamente a raíz de una desinformación generalizada y una dirigencia en parte extremista, no es toda la dirigencia, nos ha llevado a una situación de inflexibilidad en este momento. De inflexibilidad ante un paro que si bien pudiera ser de manifestación, bloqueos, huelgas, donde históricamente en el país se ha logrado cosas trascendentales como lucha social, pero un paro de salud nos está llevando al resquebrajamiento de un ya fraccionado sistema de salud. Y principalmente por un elemento que consideramos que es claro en la desinformación, que lastimosamente mis colegas y otros trabajadores del gremio en general han recibido de una parte de la dirigencia. Y se ha sembrado con la desinformación que está buscando dentro del sector salud golpear y llevar a una inestabilidad. Lastimosamente el punto, si me dan el tiempo de decir 4 elementos. Claro. Primero se habla de criminalizar. Claro, cuando uno habla de criminalizar al acto médico, criminalizar al profesional, es fácil que nos cale ese asunto. Pero definitivamente en el Código de Procedimiento Penal viejo, el que va a ser reemplazado, ya estamos dentro de esto. Primero, o sea, no es nuevo. Segundo, la diferencia del Código viejo con el nuevo es, por ejemplo, que la detención preventiva, a partir de 2 años en el viejo hay detención preventiva, a partir de 6 años en el nuevo es donde hay detención preventiva, es decir, el rango donde está la 205 ya se acabó las detenciones preventivas. Tercero, cuando se habla de que no podemos no somos criminales, por supuesto que no somos criminales. Pero ya estamos en el código, eso hay que entenderlo, ya estamos en el código viejo. Ahora, cuando acá sucede una muerte, es un homicidio culposo, no doloso, una lesión grave o gravísima, no podemos entrar en el código civil. No entra ante un homicidio en el código civil, no podemos estar tampoco con sanciones administrativas. Estamos necesariamente, como actualmente es vigente, en el código penal. Pero hay una diferencia. Las 3 elementos que se pusieron, las 2 excepciones con respecto a las condiciones técnicas, con respecto a los errores, no estamos diciendo que los errores van a ser sancionados. Estamos hablando de que los errores dentro de la medicina son comunes, son
es el diario vivir. Y tercero, las instancias técnicas de peritaje pertinentes e idóneas también están contempladas, cosa que no sucede con el antiguo. Con el nuevo sí tenemos estos elementos. Es decir, los buenos médicos, los que exponen, no solamente médico, trabajador de salud que coloca todo su esfuerzo, no puede ser imputable. Entonces, ni me van a hacer detención preventiva, tienen que demostrar mi culpabilidad para poder iniciar, y además de que tengo 3 elementos que me van a proteger, en el entendido de que, por ejemplo, todos los elementos técnicos faltantes van a ser y que estén relacionados con la falla, con el error, definitivamente no es elemento de imputabilidad. Los que sí van a entrar van a ser exactamente los malos profesionales que existen como en cualquier área de cualquier profesión. Cuarto elemento, hablan sobre que los ingenieros, que los futbolistas, que los conductores van a ser imputables con la 205, totalmente falso. En el párrafo primero indica exactamente que las personas bajo objeto de cuidado, o sea, que tenga algún profesional o que tenga personas bajo objeto de cuidado. Este término se aplica en muchas legislaciones fuera del país, en el cual se refieren a las personas que requieren un cuidado general o especial en salud. No es para cualquiera. Entonces está restringido solamente para el área de salud, que son las que nos corresponde atender a personas objeto de cuidado, y además de que estamos diciendo los otros elementos que puntualicé. No podemos llevar una muerte, un homicidio a un código civil, ni podemos llevarlo a sanciones administrativas. No es algo nuevo, tampoco es algo que se esté... que estemos colocándolo, que tiene unas diferencias sustanciales con el antiguo. No me van a hacer detención preventiva, solamente son las sanciones en estos delitos y elementos culposos a partir de los 6 años. Y en el 205 tengo desde los 3 a 6 años. Es decir, no hay detención preventiva, y además para que sea imputable tienen que demostrarle estos elementos, y no pueden iniciarme un proceso. Primero tiene que el fiscal demostrar que hay culpabilidad y recién con eso me imputan. Entonces hay diferencias sustanciales, cosa que me gustaría poder explicar a todos los trabajadores y profesionales de salud para indicar de que no hay estos elementos, de criminalización. Al contrario, se elabora y se pone un manto y una capa protectora para los buenos médicos, y se deja lo que es respectivamente y de forma explícita negligencia y mala praxis, que actualmente es confundida. Y todos estamos viendo, muchos casos hay de que se confunden elementos de mala praxis o negligencia con errores que puede haber en la profesión por falta de carencia técnica, y en el código viejo eso sí entra. Hay médicos que han terminado en la cárcel, hay médicos que son chantajeados, pero con el nuevo hay la opción de que no va a ser así, y además ni siquiera va a haber la detención preventiva. Viceministro, tenemos consulta desde la ciudad de La Paz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Nicole. La consulta es la siguiente, viceministro. Si hablamos de sanciones, ¿también se va a sancionar dentro de la norma a quienes no brinden las condiciones a los médicos, considerando que se está atravesando en varios nosocomios por una falta de insumos y algunas otras circunstancias que se presentan? Tengo entendido, dentro del Código de Procedimiento Penal establece que las sanciones alcanzan hasta y no lo dice en el 205, sino está dentro del tema de procedimiento, alcanzan hasta el dueño del establecimiento, en caso de los privados, o hasta el administrador del establecimiento, sin llegar más arriba. Entonces llega hasta este punto. Pero ¿qué pasa? Y se maneja la misma lógica para los que llegan a este punto, hasta el trabajador de base. Se maneja la lógica de que si yo hago lo mejor que tengo a mi alcance, pero por elementos externos ha sucedido el daño, no tengo la culpa. Es decir, como si estamos hablando del tema administrativo, como es la pregunta, si yo como administrador hice la solicitud de la compra, la hice, pero no hubieron los recursos económicos porque no me lo desembolsó ya sea el municipio o la gobernación, no es mi culpa. Entonces con esto ya me libero. Pero si yo teniendo el dinero no hice los procesos de adquisición, o hice un proceso de adquisición, o no hice la reparación del equipo teniendo los recursos económicos, entonces ahí sí puede haber imputabilidad. Pero si es que no tuve los recursos, ahí se acaba. Viceministro, se anunció un proceso contra el presidente del Colegio Médico. ¿Usted tiene la información precisa para dársela a la población, por favor? Bueno, se debe referir a lo que existe contra el presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Larrea, que ante la ley de discriminación, él ha hecho una declaración en la cual habla de que las organizaciones, o sea, la diferencia entre
el gremio y las organizaciones sociales es que él sí sabe pensar, sí sabe leer. Entonces lo que indica es que tenga que hacer una disculpa pública y esta tenga que ser aceptada por la parte que se siente aludida. Lastimosamente las dos disculpas que tuvo fueron sarcásticas, ¿no? Lastimosamente. Y de este modo no fueron aceptadas. Es lo que entiendo, y que el proceso que le están siguiendo por discriminación está continuando. Va a continuar. Es con el presidente del Colegio Médico de La Paz. Viceministro, tenemos una nueva pregunta, una nueva consulta por parte de nuestro colega Héctor desde la ciudad de La Paz. Por favor, lo escuchamos, Héctor. Gracias, Edmundo. Viceministro, se están radicalizando las medidas de presión que se aguardan de aquí en adelante. Perdón, no escuché completa la pregunta. Le digo, viceministro, le reitero, se radicalizan las medidas de presión en La Paz específicamente y en algunos otros lugares del país que se aguarda de aquí en adelante, incluyendo que se están sumando algunos otros sectores, y es lo que se ha visto en algunas movilizaciones recientemente antes de ingresar al fin de semana. Bueno, se vio sumarse al sector urbano del magisterio una reminiscencia, un aspecto residual del viejo trotskismo. Hay que recordar que dentro del trotskismo también existen diferentes líneas, y la línea que seguía Vilma Plata es la que aún queda. No hay propuestas, vemos que tampoco lo entiende el tema del conflicto, suman y tratan de engancharse a este elemento para conseguir algunas reivindicaciones que el gremio en educación ya las tienen bastante avanzadas y logradas. Entonces son elementos residuales del trotskismo. Ahora, con relación a la radicalización, ¿y qué esperamos? ¿Y qué espera el pueblo boliviano? Lo que nosotros esperamos es que el día viernes hubo una última invitación directa del presidente para que conversen con él y se sienten en diálogo. Ahora, lo que sí se tiene que poder y se tiene que llegar a entender es que este diálogo no puede estar supeditado al chantaje del paro a un derecho universal. Pueden continuar los bloqueos, puede continuar la huelga, la cual es algún elemento loable, como lo mencionaba, pero el elemento de la suspensión es un elemento de chantaje, porque ya lo hemos pasado nosotros. Hemos hecho más de 10 convocatorias, 15 convocatorias, hemos llegado a 5 reuniones, pero en estas 5 reuniones hay una dirigencia, no toda la dirigencia, hay cierta dirigencia, y en este caso es el doctor Larrea, y otros dirigentes que han estado llevando al fracaso a las negociaciones. Y pudiendo llevarnos a este punto, porque hay elementos puntuales. Se pudo haber modificado el 205, no se les dijo de que no se iba a modificar un punto y una coma, pero no presentaron nunca su propuesta porque hubo oposición dentro del interno por esta dirigencia radical y no presentaron su propuesta, obligando incluso a pagar estos $10.000 al abogado de Carlos Mesa, al doctor Alarcón, y dentro de su bufet gastaron los 10.000, pero nunca presentaron la propuesta. Ahora se pudo haber aprovechado. Todavía nos quedan las instancias de conciliación, nos quedan elementos de conciliación y arbitraje para poder registrarlo en el Ministerio de Justicia y podamos llegar a un avance. Nos queda para trabajar. Nadie se niega a trabajar en la ley de salud. Todos queremos modificar. Ni oposición, ni oficialismo, ni nadie se opone a que trabajemos en una transformación del sistema de salud. Cualitativamente nos falta acompañar los cambios estructurales que han habido, de infraestructura y otros, y necesitamos la ley de salud, y nadie se lo niega. Es elemento, pero no debería ser elemento de guerra, de elemento de parar servicios de salud. Nosotros, una vez que se paren los servicios de salud, se declare un cuarto intermedio, inmediatamente nos sentemos y se siente el sector movilizado con el presidente y se paren estos servicios, el diálogo está totalmente abierto. Muy bien, viceministro, le agradecemos mucho por acompañarnos en esta oportunidad. Está junto a nosotros la autoridad correspondiente al Viceministerio de Salud, don Álvaro Terrazas. Doctor, muchas gracias y esperamos una pronta solución de los conflictos que acarrean ya aproximadamente 34 días. Lo propio agradecemos a nuestros compañeros en Santa Cruz de la Sierra, Nicole y Edmundo. Estas son imágenes de lo que se suscitaba justamente al ingreso al fin de semana cuando apreciamos las movilizaciones de varios estudiantes.